Armando querido, toma asiento por favor. Buenas noches, gracias por venir. Acá estamos nuevamente con tu espacio, con tu lugar. Los compromisos son de... Bien, y antes que arranquemos con alguna cuestión, hay gente que nos ha preguntado diferentes cosas. Una de ellas es una pregunta de un joven. ¿Cómo se forma un precio? Y él me dice, tengo esta virome, ¿cómo formo el precio esta vez? ¿Quién me dice lo que vale? ¿Cómo arranco? Muy buena pregunta. Bueno, primero hay que entender un poquito que los precios en sí son una señal. O sea, el sistema de precios, uno parece esto vale tanto, pero en realidad eso es una señal que le va diciendo a todo el mercado. Y el mercado es como un indicador que me dice, es este y de acá sale. Es un indicador. Eso te permite comparar cuando hay otros precios y cuando no hay otros precios te permite decir, está disponible en el mercado a este indicador. ¿Cómo se forma un precio? En principio los precios se forman siempre que hay una necesidad, porque si no hay una necesidad, por más precio alto, medio o caro que le ponga, el precio no tiene sentido. Entonces... Va la pregunta, perdón que te interrumpa. Yo soy un creativo, ¿no? Un creador. Y este muchacho crea cerveza. Sí. Entonces, ¿qué precio le pongo? Como todo, al principio vos haces un cálculo de cuáles son tus costos para hacer un producto. Claro, cierto. Y evaluás un poquito los indicadores, las señales que saqué en el mercado que tienen que ver, ¿hay otro producto similar? ¿Cuánto está en el mercado ese producto similar? Entonces en eso vos pones un precio inicial. El propio mercado te va diciendo si ese precio está adecuado, si lo tenés que bajar o lo tenés que subir. Puede ser, porque en realidad yo te decía que los costos son un indicador, pero es un indicador inicial. Los precios no tienen que ver con el costo, tienen que ver con lo que la demanda, lo que la sociedad demanda, y hasta tal punto. Vos, un producto te puede valer, ese teléfono te puede valer $1 millón, nadie te lo va a pagar $1 millón. Exacto. Entonces, el costo no es un determinante del precio, sino lo que es determinante del precio es la necesidad. La necesidad o la gana que yo tengo. La cantidad de productos que hay para cubrir esa necesidad, que pueden ser iguales o pueden ser distintos. Al ser distintos, vos elegís cuál te queda mejor. Lo que vos me estás diciendo es que yo tengo señales, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a otro, seguimos casi en el mismo rubro, vamos a tirar alimentos. ¿Qué balance hay entre la leche de una marca grande, top, y qué diferencia hay entre la leche de una marca no tan conocida? Para nosotros es leche. Digo, pero no hay diferencia. No hay diferencia en la calidad. De calidad. Lo que hay es una estructura de costos, obviamente, donde la empresa que vos decís top tiene, obviamente, un determinado marketing, una determinada cantidad de costos fijos, sobre todo. Los costos fijos se integran no solamente por el local donde fabricás, sino por la cantidad de empleados, por las estructuras de marketing. La logística. La logística no es tan fijo, pero pongámosle un semifijo, una suerte de mano de obra. ¿Por qué digo mano de obra? Bueno, porque la mano de obra no es ni fija ni variable. Vos decís, bajo la producción, a grande escala, cuando vos bajás la producción, bajás el costo de la mano de obra, porque podés pedir gente. Claro. Mientras que no tenga esos grandes bajones, los mantenés. Sí. Entonces es un semifijo. La logística funciona más o menos parecida. Pero bueno, eso dice que no siempre los productos son totalmente diferentes. Hay una consideración de parte del consumidor que hace la preferencia. Prefiero este porque esta marca me identifica, por el color, por lo que sea, o porque simplemente te gusta pasar por ahí. Hay un estatus... Pasa mucho con las naftas eso. Sí, también tenés razón. Hay un status quo que se da cada vez que nosotros estamos en crisis. No crisis, no me importa quién las provoque y todo, pero sí cuando llegamos en el estatus de crisis. Donde obviamente nosotros somos la clase obrera, la clase trabajadora, estamos acostumbrados a consumir ciertas cuestiones, ciertas cosas. Yo ahora no porque tengo diabetes, porque a mí me gusta la Coca-Cola, no otra, la Coca-Cola. Sí, Coca con Fernet. Entonces, obviamente que en esto que decís vos hay costos operativos, costos que llevan, que tienen que mantener ese lugar o ese ranking de precios, porque si no, no llegan, salvo que salga una promo X donde podemos consumir, pero en forma alternada, no constante. Por supuesto. Entonces,
digo, estas variables que tienen nuestros mercados, ¿no? De yo puedo bajarle la calidad, o sea, paso de la Coca-Cola a la Mocoretá en 2 segundos y medio. Y cuando retoma la economía que se establece, nuestro estatus hace que nosotros volvamos a todo eso consumo. Pero digo, es cíclico todo. Sí, hasta ahí. Con ciertas consideraciones particulares. Puede ser que en ese tiempo que vos, porque lo que normalmente sucede es que vos bajás tu poder adquisitivo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Mucha gente pasó a los productos de segunda y tercera marca. Vos decís, bueno, me recupero, y entonces pasó la de la primera. Lo que hay que ver si en ese tiempo la primera sigue siendo primera, porque el avance tecnológico puede hacer que esa marca que era primera, que seguramente sigue siendo buena, evaluando, pero haya sido suplantada por otro producto que lo superó. ¿Y cómo lo superó? En calidad, por ahí lo superó en marketing, en calidad, en publicidad. No, porque es la misma empresa que promociona otra. A veces ha pasado, pero no necesariamente. Hay marcas. U otro producto de una empresa, claro. El mercado es muy dinámico. La economía es muy dinámica. Lo que no es dinámico son los sueldos nuestros. Sí, es verdad, pero también el sueldo es un precio, es el precio por la mano de obra. Entonces, en el mercado... Pero ahí no tengo yo un intercambio comercial. Digo, el señor empresario no necesita de mí para producir. Bueno, pero mirá, en este momento, con los sueldos terriblemente deprimidos que tiene Argentina, ¿cuál es la posibilidad de que esos sueldos se recuperen por efecto del mercado? Únicamente porque nosotros que tenemos un ejército de desocupados impresionante. Sí, es cierto. Entonces, vos no tenés una necesidad tremenda por mano de obra, está disponible la mano de obra. Sí, a cualquier precio te diría, a cualquier costo. Y cuanto más desocupación hay, más bajan los sueldos. Seguramente ustedes se acordarán, yo lo viví allá por los años 70, me daba el lujo de estar en un trabajo y decir, no me gustó la cara de que entró allá, pegaba media vuelta y encontraba trabajo. No, es más, Armando, te cuento. Y ganaba más plata. Te llamaba. Yo en ese momento ya estaba, yo en el 70 y pico, ya me estaba recibiendo de administración de empresas, contabilidad, perito. Ajá. Perito mercantil, perdón. Somos colegas. Sí, más o menos. Y resulta que en ese momento, al bueno, te llamaban por teléfono. Pero así descaradamente, te decían, ¿cuánto estás ganando ahí? Tengo una anécdota que te puedo contar. Contala, por favor. Eso es lo bueno de cuando hay pleno empleo. Los sueldos, porque vos podés, no, me voy con el otro que me paga más. Por supuesto. Y ahí no te pesa el hecho de que sea un precio la mano de obra. Claro, totalmente. En este momento porque, claro, no alcanza para nada. Allá por los años, debe haber sido 74, 75 seguramente. Yo trabajaba en una empresa química de acá de la zona y la verdad cuando necesitábamos una persona, mirábamos un poquito, como estaban todos ocupados, mirábamos a la empresa y llamábamos a conocidos, a contacto. Una vez me llama una persona que trabajaba ¿se acordaban? Reysol. Sí, Reysol, sí. Muy famoso. Bueno, era un jefe de personal y claro, yo era muy chico de edad todavía. Esta persona era un poquito más grande que yo y tenía como cierta autoridad para decirme, che, pibe, ¿qué estás haciendo vos? ¿Cómo me estás robando la gente? No, le digo, yo estoy buscando gente por razones. No, pero vamos, tenemos que llegar a un acuerdo, si nos vamos a robar todo el personal. ¿Sabés qué pasaba eso? Tenés razón. Pero yo, con la irrespetuosidad que me daba la edad, sí, impunidad. ¿Y por qué no prueban de pagarme más? Claro, para que se quede. Vos no sabés, el tipo después llamó, que era jefe mío, no querés, por la falta de respeto. ¿Quién es ese pibe? Yo lo considero que tenía por ahí cierta razón, pero yo también tenía mi argumento. Sí, claro. Es que cuando hay pleno empleo, como había en los años 64, 75 en nuestro querido país, y eran los índices de menor pobreza en el país. Por supuesto. 74-75. Cuando hay pleno empleo, o casi pleno empleo, con un 3-4%. Sí, que ese indicador en realidad creo que Armando lo hemos estudiado esto, es el cruce de una empresa a la otra que queda vacío el sistema. Ahí es cuando los salarios suben, porque las empresas necesitan a la gente y cuando veniste de mi empresa que te pago la mano, 2 millones, 3 millones. Oferta y demanda. Bueno, sí, es la mano de obra calificada, porque todo el mundo quiere el mejor. Claro. Y los sueldos suben. Cuando hay pleno empleo. Como es ahora que hay desocupación, los sueldos bajan, porque atrás mío hay
1000 tipos esperando y si le dicen la mitad del sueldo que dio, agarran igual. Atrás de esto, el primer análisis que es muy típico es: sí, pero el gobierno tiene que hacer algo, no puede ser que tengamos esta desocupación, no puede ser que tengamos estos salarios. Bueno, ahí tenés un ejemplo extremo de que cuando tenemos empleo, gran cantidad de empleo, no hace falta que el gobierno haga. El mercado solo regula los sueldos porque no hay. Ahora, es verdad que el caso de desocupación sí es un motivo para la intervención del Estado en la determinación de políticas que favorezcan la inversión, la creación de nuevos puestos de trabajo. Desarrollo productivo. Desarrollo productivo y económico. Trabajo. Trabajo. Ahora, Ayudar a empresas a desarrollarse, a pequeños productores. Y está el atrevido, o sea, el atrevido digo yo en términos brutos, porque estamos los nominales, digo, las personas que van directamente a una celulosa. Me acuerdo de gente de muchos años en celulosa y jubilarse, empezaron en celulosa a los 17, 18 años y terminan en celulosa jubilándose. Digo, esta carrera, esa matriz, ya estaba concebida como una cuestión de privilegio de la empresa, de tener un cautivo de alguna manera, pero que era fiel a su empresa. eso era muy característico De aquellos años. Ponete la camiseta, decimos ahora. Seguimos el tiempo. Yo en el año 84 empecé a trabajar en el grupo Techin, en Tenari, bajo Sidera. Y todavía existía el modelo japonés. ¿Cuál era el modelo japonés? Que una persona entraba, vivía, criaba a su familia y se jubilaba en la misma empresa. Eso se abandonó en Techin mismo después. Qué lástima, porque Techin fue la que promocionó barrios, hizo barrios para su gente, daba préstamos para autos. Lo conozco mucho, estuve 20 años. Ahora, lo abandona porque abandonó el modelo. El modelo pasó a ser el modelo americano. Claro. ¿Cuál es el modelo americano? Una persona es útil en determinada etapa de su vida profesional y luego cuando deja de ser útil, obviamente queda disponibilidad otra vez del mercado. Exactamente. Que no significa que lo tirás a la basura. El problema es si el mercado tiene capacidad de absorberlo. Si todas las empresas están en el mismo sistema americano, no. Nosotros estamos hablando de un mercado que existía en la Argentina ya por los 70 y que si lo comparamos con hoy, la primera pregunta, por lo menos que a mí me sale, es: ¿qué hicimos? ¿Cómo destruimos eso? No, tal La cual. verdad, fue una destrucción tremenda la que hoy tenemos. Claro, ¿qué nos pasó? En todo sentido. Pero- O sea, vos hablaste de tu secundaria, los niveles educacionales de aquella era muy época eran admirables. Sí, Eran era muy admirables. Y no estoy en la crítica fácil de los pibes no saben nada. La realidad es que yo veo Lo que pasa la que- exigencia que había en aquella época no es superior a la de hoy. En esta cadena que decís vos, donde también nos encontramos con un capitalismo, digamos, nadie está despotricando, quizás era el momento de cambiar. Y hubo algunos que en su momento dijeron, bueno, reconviértanse. En realidad parecía una mala leche, pero si vos te pones a hablar filosóficamente lo que hizo Techin de mutar del sistema japonés al sistema americano, te dijo, mira, yo te doy un volumen de dinero acá, y hubo mucha gente que se reconvirtió. Es más, que sabía, se puso talleres, tuvo torno. A ver, digo, tampoco es tiremos todo, porque no sirve, sino que se convirtieron en emprendedores. Y esta cadena, ese es más débil, pero es el más contrata. Claro. Ya cuando empezamos la tercerización, donde había gente muy capacitada dentro de una empresa, se le proponía, hacese cargo, por ejemplo, de los camiones, no te doy los camiones, te doy todo, y vos te haces una empresa aparte. ¿Qué hacía? Yo me dedicaba a hacer, Tenari, me dedicaba a hacer lo que sabía, lo que tenía capacidad, tuvo. ¿Para qué iba a hacer logística? La hacía otro. Tuvo su parte buena y como costumbre, su cambio. Todavía está el tema tercero. Hoy a nadie se le ocurriría pensar una empresa al estilo Celulosa, por ejemplo, que decía absolutamente. Tenía talleres de distintos de carpintería, de hasta el comedor, el que cocinaba en el comedor era un papelero. Hoy no. Pero bueno. Perdón, teníamos nuestra propia usina, nuestra propia generadora de energía. Era capaz de tercerizar. Exactamente, sí. Todo es interesante mirarlo porque fueron evoluciones o involuciones y que hoy no se puede decir volvamos antes porque el tiempo pasó también.
pero es importante tenerlo en cuenta. La verdad que yo siempre lo pongo en contraste lo que fue una época con lo que fue otra, porque si no somos capaces de entender que este retroceso primero, que no es un retroceso que se hizo en un año, en 2 años, ni siquiera en 10 años, es todo un proceso que hubo hasta llegar a la situación de hoy, que no solamente es una cuestión económica, es una cuestión económica, educacional, fundamentalmente... Sí, y también estamos clavados en un mundo. Obviamente. Porque el mundo también va guiando su propia política y nosotros estamos arrastrados por... Es verdad. Digamos, no estamos ajenos a lo que pasa. Es verdad. Sin embargo, o sea, haciendo un poquito de historia más acá, de los 90 en adelante, allá por los 90 nosotros tuvimos un pico grande de desocupación, el gobierno de Menem, que básicamente lo que representaba era las privatizaciones de las grandes empresas de servicios, y YPF también. Pero la verdad que a partir de ahí vino una bajada tremenda y que no se condice ni siquiera con las caídas de la región. Argentina cayó más que la región, sobre todo si lo pones en contraste con grandes como Brasil, por ejemplo. Entonces, algo evidentemente nosotros quedamos parados. Pero ahí tengo un punto de inflexión o de hincapié. Si yo no estoy de acuerdo con la época, ni estoy de acuerdo con Menem, ni sus políticas, ni demás, hay algunas cuestiones que el Estado era, la verdad, que un monstruo que arrastraba cosas y no podía funcionar. Yo te voy a hablar de un clásico, que era Entel. Entel era una empresa de telefonía del Estado que debía proveer la comunicación entre todos los argentinos, cualquiera fuera su zona. Eso es así. Cuando Menem privatiza, hace el proceso privatizador, el cual no estaba de acuerdo en una, pero estuve muy de acuerdo, se reparte en los españoles entre Telefónica y Telecom. La mitad del país es dividida, una traza para uno, una traza para el otro. Bien. Invierten mucha tecnología en fibra óptica en aquel momento, cablearon toda la Argentina, antenas, esto, todo. Bueno, el tema es que yo me acuerdo que yo tenía un pedido, una solicitud de teléfono y habían pasado 6 años o 7 años. ¿Te quedaste afuera del plan Megatel? Bueno, quedó afuera. Pero después, cuando vino todo esto, uno estaba descreído sinceramente de esto. Yo vivía acá, General Paz y Garibaldi. Y bueno, voy a pedir el teléfono a este tipo que dice que... ¿Sí? Vengo a colocar el teléfono. ¿Vos sabés que era? Pero que me sorprendió tanta cosa. La gente va a pensar, se va a aburrir, estamos hablando de cosas. Algunos, Claro, bueno, pero era así. Hemos vivido algunas cosas. Algunos dirían, dejo caer para privatizar. Sí, pero... Vieja técnica Sí. usada por distintos gobiernos. Pero que fueron... Dejo de digo, que Vialidad arregle la ruta y después le hago creer a la gente que pide el peaje que se hace cargo de arreglar la no, ruta. eso sí, pero son conceptos distintos. Yo digo, Pero la inversión... el teléfono pasa lo mismo. No, está bien, pero la inversión existió, digo, de una caja, mi tía era trabajadora de acá, de la Telefónica, Sí existió, pero era la operadora con esos cosos cables. Me acuerdo de Bernardo que hablaba con el teléfono, ahora tenemos Yo teléfono. te lo marcaría de otra manera. Mirá. Son visiones. Por eso Algunos dicen eso. son visiones, Claro. todo respetable, podemos entrar en un debate, pero lo que sí veo es que recién hablábamos de que hoy buscar una empresa que al estilo de antes se encargue de todo, del proveedor, del taller, sin embargo el Estado sigue. Entonces digo, hay algo en cuanto a la calidad de las prestaciones, sobre todo de servicio, que no cierra con esa idea de que zapatero a sus zapatos. El Estado tiene que hacer la salud, la educación, la justicia, pero además tiene que hacer petróleo, tiene que tener aerolíneas, tiene que tener teléfono. A mí me parece que es prácticamente imposible, y la realidad me lo demuestra prácticamente en todo el mundo, que no son eficientes. ¿Por qué Francia sí es eficiente? No, los franceses no son eficientes. A ver, los franceses lo que tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de costos, de extra costos, basado en la gran cantidad de inversiones extranjeras que tienen. Toman recursos que ganan en otro lado, lo aplican a su Estado y entonces mantienen
empresas automotrices. Sí, Renault es estatal. Claro, pero no es que sean eficientes con recursos propios. Si tuvieran que vivir de los recursos de un país generados en su territorio, obviamente no podrían vivir. ¿Es válido? Por supuesto que es válido. El tema es que nosotros no somos Francia. No hablo en la comparativa, porque digamos, hay otros países que sí tienen un acuerdo estatal, pero obviamente, hasta China, digo yo, liberó un montón de cosas y decir, loco, tengo un megamercado, bueno, vení, y fueron muchas empresas estadounidenses, obviamente con la reglamentación china, y se cansan de ganar. Digo, hay un mercado distinto. China, una economía mixta, propiedad privada, empresas privadas, por supuesto, ganan plata, por supuesto, pero el Estado maneja las líneas principales, energía, Sí, petróleo, claro, la soberanía energética es y fundamental. la reinversión de las empresas en el país. Una parte de llevar, otra parte reinvertir en el país. ¿Para qué? Para generar bienestar. ¿Para qué? Para que esa gente tenga buenos sueldos y pueda gastar en tu empresa. Fantástico el supercapitalismo. El supercapitalismo basado en una dictadura, que también eso le da... No, una dictadura no es una dictadura, es un gobierno políticamente comunista. No, bueno, es comunista. Y es claro, pero es una versión. ¿Qué quiere eso? Yo no creo... No, yo tampoco voy a bregar por... único- Digo, Israel, podemos convenir que es una democracia. Sí, yo creo que sí. Bueno, está matando pibes en Palestina, digo, pará. No podemos decir todo en afán de la democracia, porque digo, yo no voy a meterme... No son buenos, los dogmatismos no son buenos. No, claro. Yo creo que hay que tener más en el mundo de hoy una mente abierta, tratar de ser lo más pragmático posible. Obviamente. Lo más pragmático Pero en el mercado te pensás que nosotros no podemos venderle a China, tenemos que vender lo que sea. Tenemos la Tendríamos que estar los la geopolítica es importante, nosotros pertenecemos al continente americano, sabemos con quién tenemos que tener cierta Con alineación, todo, pero eso comercial. no significa que nosotros no podamos hablar con el resto del mundo y mucho menos comercializar. Exacto. Es verdad Muy que bien. estamos en el marco de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, China y Estados Unidos, es verdad, Bien. pero nosotros no hemos tenido todavía el dedo para decir no, con China no lo hemos tenido. Bueno, sí, necesitaron salir de los BRICS. BRICS es otra cosa, porque BRICS es otro... Tenés ahí ya que 2.500 millones de dólares. También, pero no salimos de los BRICS. Los BRICS tienen un componente ideológico muy No fuerte. importa, pero en lo comercial nos interesa. En Nuestro principal comprador el- viene Brasil. No, y no dejamos de comercializar. Por eso, no debiéramos dejar de comercializar ni con China, ni con India, ni con Estados Unidos, ni con Estados Unidos, ni con Rusia, que de hecho Estados Unidos se comercia. No significa que hayamos dejado de comercializar. Salimos de un grupo económico Sí. que, bueno, ideológicamente el gobierno que estamos hoy no se alineó con eso, y estamos ahí, pero no dejamos de comercializar. Y no, con espero que no. No, pero yo digo, El principal comprador de pero volvemos. Tenemos ese contrapuesto también con ese grupo de países. Y tenemos Seguramente, claro, tenemos- seguramente. Claro, pero no ahí- tenemos que dejar de ahí es- productos para cerrar nuestras empresas. Ahí es donde estamos. Para no dejarlo entrar, tenemos que tener más calidad en los productos de ellos. Sí, eso es cierto. Y también Eso es podemos cierto. regular como hace Estados Unidos. Pero eso es cierto. Pero nosotros la tenemos de visión de ciudadano. Cuando se gobierna un país en un Estado soberano, las políticas de Estado son las que predominan a lo largo del tiempo conductas que tienen que ver con nuestro posicionamiento geopolítico. Por eso, Argentina es Argentina y es única, Sí. para mí. Sí. Entonces, ¿con quién voy a negociar? Con el que saque más provecho. Porque es lo mismo que hace Estados Unidos, por eso teníamos la cuota Hilton metida dentro del paquete. Estados Sí, Unidos hace acuerdos con Rusia, con... no, pero Podemos dejar de ver una realidad de que hay países que son grandes y más poderosos que uno que está sentado en la mesita negociando. O sea, eso es parte de la realidad. Pero nosotros, en el caso nuestro, desde la Argentina, tenemos recursos naturales que a lo mejor otros no los tienen, o se les están por acabar. Por ejemplo, el agua dulce. Nosotros Entonces también tenemos- tenemos que hacernos fuertes, o el litio. Argentina, Bolivia y Chile dicen que está el 60% del litio del mundo. Si dicen el 70, debe ser 90 o más. O sea que tenemos lo que pasa es que la conversación te lleva, si es a nivel mundial, a muchos condicionamientos que tienen los países para
recurrir a ciertas cuestiones que, por ejemplo, el mayor productor de tierras raras en el mundo es China. Chao, no se lo sacamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no tenés tierras raras? ¿Cómo las arman? Bueno, los tipos te arman, si no, no tenemos esto. No tenemos nada. Entonces, o parte de lo que Argentina tiene. No, está bien, pero los chinos te hacen. Sí. Lo saco. Sí, pero tenemos. Lo proceso y te lo vendo procesado. Listo, usado, ya está. Y hay un montón de fábricas francesas, estadounidenses, holandesas, de todo tipo, que van por cada uno de los componentes. Estados Obviamente, Unidos, si China mañana corta eso. no, Estados Unidos necesita de China, no, obviamente necesita. Pero en esta guerra comercial que habla Armando, esto de tirarnos con. Voy a entrar con un celular, te pongo el 80% de restricciones. Bueno, listo, perfecto. Te llevo la soja, sí, pero con un 20 arriba. Y así estamos. En un momento esto termina, porque esto es medirse, como en el ring, ¿no? Entramos a la pelea, no medimos. Y después, la lógica indica que nos sentemos en una mesa y, bueno, si yo te bajo esto, vos podés acordar, se termina acordando. Seguro. Porque no existe esa cuestión de, por ejemplo, hay una cosa. Si tiene que acordar con Irán, hay una cosa que el presidente actual hizo apenas llegó, ¿no? Que pone un tuit ahí, che, mirá, Xi Jinping es comunista, puto, esto, todo lo demás. No importa. Primero, en China no hay Twitter. Chao, descartado. O sea, el mensaje no llega. El embajador de acá viene y dice, presidente, mire, nosotros queremos hacer la cosa. No, está bien, le bajaron las retenciones. Hay que decir, los chinos nos trajeron, llenaron de barcos con cosas. Dice, no me importa lo que me digas, yo voy a negociar. Claro, lo de Wiki me importa. Por otra parte, yo voy a decir algo que parece para escapar de la gran discusión, pero las negociaciones en términos internacionales son muy complejas. No son tan así, yo te doy esto y vos me das esto. No, hay un montón de cosas. Muchos indirectos, muchos tienen que ver. Nosotros ni sabemos. Primero sí, es verdad, nosotros no sabemos, pero en algunos casos podemos imaginarnos. Pero hay intereses muy críticos y muy especiales, como por ejemplo, este es un momento terriblemente especial en el mundo caracterizado por las guerras. La guerra a vos te da posibilidades de negociar, pero también te limita muchísimo las posibilidades de negociar. Y no sabemos los intereses. Las guerras se manejan, entre otras cuestiones, por inteligencias, por grupos que son terriblemente fuertes en inteligencia. Y esa información no la manejamos nosotros. Cuando digo nosotros, los países como Argentina. Sí, claro. Pero obviamente toda guerra tiene un interés, ¿no? Esto hay que decirlo realmente. Interés de recursos. Que sí. Por eso algunos analistas hasta dudan del ataque de Hamas de hace un año o dos, que cómo puede ser que la Mossad no sabía. Algunos analistas cuestionan eso, ¿no? Que algunos analistas dicen que Hamas es financiado por una parte de Israel. Bueno, dicen algunos analistas. Y que dejaron ese ataque para, de alguna manera, ahora... Sí, te lo dicen analistas estadounidenses también, pero bueno... Son versiones. Mirá, sí, es cierto. Hace un rato se podría pasar la noticia de que el famoso acuerdo de paz ya prácticamente está. Y la verdad que... Pero tarde. Sí, muy condicionado igual, pero... Yo lo primero que pienso que no estuvo tan loco ese ataque, me parece una barbaridad, pero no estuvo tan loco ese ataque de octubre, hace 2023, porque fíjate lo que lograron. Un acuerdo de paz que antes no existía. Entonces digo, ojalá lo cumplan. Justamente ese grupo. Porque me quedan mis dudas. Sí, lo que pasa es que... No, pero por ejemplo, nosotros... Yo estoy a favor de la paz total. Y hemos tenido personas, claro, pero hay personas que son eruditas en la materia, por eso nosotros hablamos con conocimiento, si no, no hablamos. Yo digo, a mí lo que me molesta es que maten el pibe, si me corro ya está, de la discusión que hable otro. Ahora, cuando vos traes una persona que estuvo en el lugar, que viaja seguido, que te dice, mira, estas son las condiciones, mira, esto están haciendo los israelitas, pero no el sionismo, y te empiezan a explicar, uno se queda escuchando, porque tengo que escuchar, yo no puedo sobreponerme en esa materia a un tipo que estuvo viviendo ahí. Por otra parte, esto
ese ataque nefasto de octubre, y esto no significa que esté de acuerdo con las matanzas en Gaza, No, vamos a Siria, Libia. Ese ataque ocasionó, Ni Rusia, Ucrania, ni ocasionó algunas otras cosas. Ocasionó, por ejemplo, que Israel esté dividido. Hay una grieta. no quieren esto que está pasando. Entonces digo, en el marco... Así se pone Netanyahu de... Bueno, tiene En el marco de una medio de guerra... captura. No, pero eso ahora. Una guerra histórica que hoy lleva adelante este grupo Hamas, digo, lograron triunfos increíbles que parezca desde su maldad. Lograron dividir la sociedad israelí. Entonces, la verdad que digo, ojalá cumplan, porque primero, nosotros fuimos víctimas de ataques de ese nivel. Estar a favor de esos grupos. Bueno, yo no digo ningún ataque, ni ninguna guerra. ninguna. Claro, yo no quiero muertos, nosotros lo decimos acá clarito. Porque los que mueren después son los hijos nuestros, ¿eh? No mueren los hijos de los generales o de los presidentes o de los ricos. Mueren los hijos de las clases trabajadoras. O nosotros, ¿eh? Porque después el homicidio y la bomba caen en nuestras casas. Entonces, nosotros por lo menos estamos a favor de la paz. No queremos ni muertos de un país, ni muertos del otro, ni niños, ni hombres, ni mujeres, de nadie. Porque como decía Walter, como decía recién, hay grandes intereses atrás de la guerra. Por recursos naturales, por salidas al mar, por vías marítimas, por venta de armas. Entonces nosotros no podemos entrar en el odio. No, el odio, tenemos que... Además, toda guerra genera resentimiento, Odio, que dura montones de La vida. No nos tenemos que dejar meter el odio pensando diferente. Dialogamos, conversamos, charlamos, nos ponemos de acuerdo o no, y luego, aunque no nos pongamos de acuerdo, seguimos conversando. Con intención o por error, pero se generan actitudes que yo repruebo de alguna manera. Digo, a mí esto de Gaza, si tan indiscriminadamente, me hace ruido. Yo entiendo que los ataques vengan de ese lado, pero me hace ruido ir, digamos... Sí, a mí me genera... Pero también me hace ruido que con el ataque de octubre del 23... También murió un inocente. No, pero me hacen otro ruido. Digo, ¿qué país que banca a esto, digamos de Palestina? ¿Cuánto sale Palestina a decir? ¿Qué barbaridad los asesinatos? Entonces a mí me parece que... Pero ahí no es Palestina. Y ahí es donde hay el palestino, como cualquier ser normal, vive en un lugar ambientado y demás. Y después tiene dentro de su territorio a Hamas. No son todos los palestinos de Hamas. Son familias que viven del laburo y todo lo demás. Pero esto me hace acordar Serbia, Kosovo. Todo ese drama donde nosotros no teníamos que hacer nada, solamente tratar de bregar por la paz, pero terminamos vendiéndoles armas. Digo, hay una cosa... Hay negociado, está claro. Bueno, pero un arma, ¿qué te pensás que es? Para... Pero bueno, ¿qué hora estamos, Alejandro? Estamos a 5, 6. Bueno, estamos en los minutos finales y querés hacer un cierre. Mira, todo empezó... Dejar algo para la próxima. ¿Cómo sacar el costo del avión? Hoy tengo una mesa tipo café. De todas maneras, estamos en una semana bastante complicada. Yo les dije a ustedes que hablar de economía, para mí me implicaba hablar de política y viceversa. Que está vinculado. Los factores políticos hacen que la economía se vuelva más nerviosa, que no reaccione con calma. Los mercados, fundamentalmente, son los primeros que dan señales. Los mercados somos todos, no son solamente los empresarios. Pero la realidad es que hoy, con esto que ha pasado políticamente, me refiero políticamente a las actitudes, esta pelea que hubo entre ejecutivo y legislativo, esta caída de uno de los candidatos supuestamente más importantes de una de las listas oficiales, contribuyeron a generar un nerviosismo del mercado y económico tremendo. ¿En qué se caracteriza este mercado? Y esto lo traigo a cuento de que ya la otra vez hablamos de eso. En falta de confianza. No tenemos confianza. ¿Y por qué no tenemos confianza? ¿En quién? ¿En el gobierno? No, lo que no tenemos confianza puede ser en el gobierno, pero no sabemos lo que va a pasar. La verdad que hoy estamos con un dólar a 1.450, si mal no recuerdo. ¿Y cuánto puede estar mañana? ¿1.500 puede ser? ¿1.400 puede ser? No sabemos. No hay certeza. No hay certeza. Tenemos que salir de eso.
¿Qué posibilidades hay de salir de eso en un corto plazo? Y yo diría que muy poca, porque los coletazos políticos no se van de un día para el otro. Primero hay un proceso electoral en marcha, lo tenemos ahí. Sí. Y después, el resultado electoral obviamente va a traer otra actitud del mercado, que no necesariamente tiene que ser, va a volar todo por el aire. Porque las apreciaciones del mercado no le conviene que vuelva todo por el aire. No le conviene a ninguno, para empezar. Menos a nosotros. Menos a nosotros. Pero esto tiene que ver, lo que estoy comentando, con que hablar de economía, por más que uno se ponga en teórico y hable de las escuelas y hable de cómo se calcula, la economía es esencialmente una ciencia que no es exacta y que depende fundamentalmente de los ciudadanos, de los humanos. Y los humanos hacemos política, y los movimientos políticos tienen que ver con los intereses sectoriales de cada lugar político y a veces no de lugares políticos. Hoy estamos metidos verdaderamente en un momento muy particular, donde es muy difícil decir que tenemos una posibilidad en el corto plazo de que la economía salga adelante. Y te diría que en el mediano plazo se nos ha complicado. Esperemos que para bien de todos salgamos adelante. Bueno, ha sido nuestro consultor económico y político Armando González, que lo tenemos todos los miércoles, así que agradecemos a Armando su presencia, por estar con nosotros, charlando. Aparte me encuentro con amigos, con Horacio. Se encontró con Horacio, ahí ya tiene un trabajo. Ya no se va a pagar, pero ya tiene otro trabajo. Pero no, bueno, es lindo de tener un espacio donde creemos que abrir las puertas con gente que sabe, que habla desde sus conocimientos, que tiene la capacidad de dialogar, de escuchar. Seguramente en algunas cosas podemos estar de acuerdo y otras no, pero lo importante es que seguramente siempre queremos lo mejor para la ciudad, para la provincia y para el país, y mejor para la ciudadana, para nosotros, para la gente que habita la provincia, la ciudad o la nación. Así que gracias, Armando, por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Saludos grandes, estamos casi sobre el cierre. Recordamos entonces el Círculo Cinematográfico.